Los aztecas, una de las civilizaciones más fascinantes de Mesoamérica, dejaron un legado impresionante, lleno de templos imponentes, tradiciones coloridas y una historia que aún hoy nos deslumbra. Sin embargo, esta cultura también está rodeada de misterios y enigmas que persisten sin resolverse, desde la desaparición de la ciudad de Teotihuacán, hasta las historias detrás de sus peculiares silbatos de la muerte, pasando por las incógnitas sobre la construcción de sus majestuosas pirámides. Los secretos de los aztecas siguen cautivando a investigadores y curiosos por igual. En este análisis exploraremos algunos de los mayores enigmas relacionados con esta cultura, sus orígenes, creencias y eventos históricos que aún plantean preguntas. Pero antes de sumergirnos en estos detalles, es importante recordar que el mundo azteca es mucho más que sus conquistas y derrotas. Es un misterio cultural que sigue vigente siglos después, desconociendo aún el origen de los aztecas. 1. Aztlán, mito o realidad. Según la tradición azteca, Aztlán era el lugar ancestral de donde provenían. De hecho, el término azteca proviene del náhuatl y significa gente de Aztlán. Diversas fuentes históricas de la época colonial describen este mítico lugar como el punto de partida de varias tribus que emigraron hacia el Valle de México. Entre estas, destacaron los mexicas, quienes afirmaron haber recibido la orden del dios Huitzilopochtli para emprender un largo peregrinaje que culminaría con la fundación del Imperio Mexica. Las historias cuentan que había 7 tribus en Chicomostoc, llamado el lugar de las 7 cuevas, cada una representando un grupo distinto: xochimilcas, tlahuicas, acoluas, tlaxcaltecas, tepanecas, chalcas y mexicas. Tras abandonar las cuevas y finalizar su migración, estas tribus fundaron 7 importantes ciudades-estado en el territorio mexicano. Sobre la ubicación real de Aztlán hay distintas teorías. Algunos sugieren que se encontraba en el desierto de Arizona, mientras otros señalan que podría estar en la isla Mexicaltzingo. Sin embargo, considerando su importancia mítico-religiosa para los mexicas, Aztlán bien podría ser tan solo una alegoría compartida por las culturas nahuas. 2. ¿Quién construyó Teotihuacán? Teotihuacán es una de las civilizaciones más enigmáticas del hemisferio occidental. Ubicada a aproximadamente 50 kilómetros al noreste de lo que hoy conocemos como Ciudad de México, esta impresionante urbe alcanzó su máximo esplendor entre el año 100 a.C. y el 650 después de Cristo. Según el arqueólogo George Keel, de la Universidad Estatal de Arizona, Teotihuacán se extendía unos 21 kilómetros cuadrados, albergaba una población estimada de 100.000 habitantes, y se destacaba por sus miles de complejos residenciales y sus pirámides monumentales, comparables en tamaño con las pirámides de Egipto. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América, la ciudad ya estaba en manos de los mexicas, aztecas, pero ellos no fueron su pueblo fundador. Se calcula que Teotihuacán ya tenía aproximadamente 1000 años antes de ser ocupada por los mexicas y que existía unos 500 años antes de la llegada de los mayas al actual territorio de México. Hasta el día de hoy, no se sabe con certeza quiénes construyeron esta metrópolis. Durante un tiempo, se creyó que los toltecas habían sido los creadores de Teotihuacán. Sin embargo, los restos arqueológicos han demostrado que la ciudad ya estaba erguida antes de la aparición de esta civilización. Se estima que Teotihuacán comenzó a edificarse alrededor del año 400 a.C., con sus primeros habitantes asentándose cerca de una cueva sobre la cual construyeron un templo. A partir de ahí, se expandieron paulatinamente hasta consolidar una ciudad imponente. Evidencias históricas también revelan que en Teotihuacán coexistieron diversas culturas mesoamericanas, como los mayas, mixtecas y zapotecas. 3. ¿Quién mató a Moctezuma II? Moctezuma II fue el 9º emperador mexica y gobernó entre 1502 o 1503 y 1520, periodo crucial en el cual sucedió el primer contacto directo entre europeos y mexicas. Durante su reinado, el imperio alcanzó su mayor extensión territorial gracias a campañas militares que extendieron su dominio desde el Valle de México hasta las regiones del actual Chiapas. Moctezuma era altamente respetado e incluso considerado un semidios por su pueblo. Sin embargo, su muerte marcó un dramático punto de inflexión en la historia del Imperio Mexica. Sucedió durante los primeros enfrentamientos con los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés en 1520, pero hasta ahora no se ha determinado quién fue realmente el responsable. Por un lado, las crónicas españolas afirman que los propios mexicas lo asesinaron lanzándole piedras, debido a su aparente incapacidad para defender al pueblo frente a los invasores.
Por otro lado, relatos indígenas culpan directamente a los españoles. En última instancia, su cuerpo fue arrojado a los canales de Tenochtitlán, pero la verdad detrás de este episodio sigue siendo un misterio sin resolver. 4. El tesoro perdido de Moctezuma. Cuando los españoles liderados por Cortés llegaron a Tenochtitlán en 1519, encontraron una civilización rica y floreciente. Sin embargo, las tensiones entre ambas culturas pronto estallaron. Los mexicas se rehusaban a someterse mientras los españoles codiciaban sus riquezas. En una fatídica noche de 1520, durante el festival celebrado en el Gran Templo de Tenochtitlán, soldados españoles masacraron a cientos de mexicas bajo la justificación de interrumpir sacrificios humanos. Por su parte, fuentes indígenas atribuían esta masacre a la insaciable avaricia por oro y otros bienes preciosos. Este evento desató una rebelión que llevó a los conquistadores a huir rápidamente con todo el oro, plata y joyas que pudieron cargar. Sin embargo, durante esa precipitada retirada conocida como la Noche Triste, muchos murieron, y gran parte del botín desapareció misteriosamente. Hasta la fecha, no hay indicios de su ubicación. 5. ¿Cómo consiguió Teotihuacán su poder comercial sobre otros pueblos? En cuanto a su poder comercial e influencia cultural, los descubrimientos arqueológicos muestran que Teotihuacán logró dominar a los pueblos vecinos gracias al comercio y sus logros arquitectónicos y religiosos. Los productos de esta ciudad se distribuían ampliamente por toda Mesoamérica, mientras que sus creencias transformaron otros sistemas religiosos de la región. No está claro si su influencia fue alcanzada únicamente por admiración hacia sus maravillas, o si también recurrieron a métodos militares. Muchos murales hallados allí representan guerreros protegidos con gafas hechas con conchas marinas, adornados con plumas y armados con lanzadardos, quienes probablemente aseguraban el control social. Además, el Templo de la Serpiente Emplumada, uno de los más emblemáticos del sitio, era un centro ceremonial vinculado a la guerra. La estructura está cubierta con esculturas dedicadas al dios Quetzalcóatl, y, al terminarse su construcción, se realizó un ritual que incluyó la ejecución de 200 individuos, con las manos atadas a la espalda. Estas personas no eran originarias del lugar, sino probablemente prisioneros de guerra provenientes de otras regiones conquistadas. 6. Los túneles secretos. Uno de los misterios más intrigantes de Teotihuacán es la existencia de túneles subterráneos. En 2003, un sumidero descubrió uno de estos túneles, ubicado en la base del Templo de la Serpiente Emplumada. El pasaje medía aproximadamente 100 metros y conducía hacia una cámara en forma de cruz. Dentro del espacio se encontraron ofrendas como collares decorativos, pequeñas esculturas y hasta restos de piel humana. Por razones desconocidas, estos túneles fueron sellados hace unos 1800 años con grandes bloques de piedra, lo que ha generado aún más preguntas sobre su finalidad. Hasta ahora no está claro cuál civilización clausuró estos accesos, ni qué motivó tal decisión. El misticismo en torno a Teotihuacán sigue fascinando tanto a historiadores como a arqueólogos, siendo un recordatorio del rico legado cultural mesoamericano. Bajo sus principales templos, como los del Templo del Sol y el Templo de la Serpiente Emplumada. 7. ¿Cómo llegaron los primeros habitantes de Teotihuacán? Una posible explicación sobre el origen de sus primeros pobladores señala que habrían llegado al lugar tras la erupción de un volcán en otra región, utilizando la zona como refugio. Este evento podría haber sido el punto inicial para el crecimiento del asentamiento. 8. El misterio de la ciudad en ruinas. Teotihuacán ya se encontraba en ruinas cuando los mexicas llegaron a Mesoamérica. Para ese entonces, las primeras comunidades aztecas hallaron la imponente ciudad ya derruida, ignorando la causa de su colapso. Una de las teorías más aceptadas señala que, alrededor del año 750 después de Cristo, una insurrección violenta habría provocado la caída de la ciudad. Los grupos que habían sido obligados a habitar en las afueras de Teotihuacán podrían haberse levantado contra las élites gobernantes. Además, se estima que una fuerte sequía pudo haber azotado la región durante esa misma época, exacerbando las condiciones para los sectores más vulnerables y motivando una revuelta. Durante esta rebelión, la ciudad sufrió incendios devastadores. Los edificios más importantes, sede del poder gubernamental y residencia de las élites, fueron destruidos, junto con obras de arte y esculturas emblemáticas. Tras su caída, se inició un éxodo masivo hacia nuevas zonas,
y los antiguos habitantes abandonaron las ruinas para fundar nuevos asentamientos. La ciudad de Teotihuacán quedó desolada y permaneció en ese estado durante casi 600 años, hasta que en el siglo XIV, los aztecas descubrieron sus restos. Hay quienes creen que llegaron al lugar por casualidad, posiblemente después de recorrer extensas áreas selváticas. Para los ojos de los recién llegados, encontrar una metrópoli desierta pero con imponentes estructuras y una arquitectura colosal fue impactante. 9. ¿Por qué lo consideraban un lugar sagrado? Los aztecas concluyeron que Teotihuacán no había sido obra de humanos, sino de dioses. Según sus creencias, esta ciudad era el lugar sagrado, donde los dioses se sacrificaban para recrear el mundo. En este sentido, se postula que buena parte de las prácticas religiosas de los mexicas tuvo origen en lo que encontraron en Teotihuacán. La iconografía religiosa basada en el culto a la serpiente emplumada, conocida como Quetzalcóatl, así como las pirámides y los rituales de sacrificio humano, pudieron haber sido adoptados por los aztecas tras conocer esta civilización previa. 10. ¿Por qué desaparecieron? Una epidemia pudo acabar con los aztecas. Una grave epidemia pudo contribuir al colapso definitivo del pueblo azteca tras la conquista europea. En 2018, un grupo de científicos del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana, la Universidad de Harvard y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México publicó investigaciones sobre una posible causa de muerte masiva entre los aztecas. Según el estudio, el análisis del ADN extraído de un grupo de esqueletos encontrados en una fosa común en Tepozcolula, Yucunda, reveló la presencia de Salmonella enterica, una bacteria causante de fiebre tifoidea. Se sabe que entre 1545 y 1550, sucedió una epidemia catastrófica en las regiones actuales de México y Guatemala. Los testimonios históricos describen síntomas como fiebre intensa, vómitos, dolor agudo y sangrado por nariz y ojos. Sin embargo, hasta ahora no había sido posible identificar con precisión la enfermedad responsable, dado que muchas infecciones actúan rápidamente y no dejan rastros fácilmente identificables en restos óseos. El hallazgo del ADN bacteriano fue crucial en este sentido. Al secuenciar el genoma completo de la bacteria hallada, los investigadores confirmaron que se trataba de una variante especialmente letal. El origen específico de esta bacteria aún no ha sido esclarecido. La hipótesis principal sugiere que pudo haber sido introducida a través del contacto con los conquistadores europeos. Sin embargo, no existe evidencia directa que lo demuestre, y algunos expertos sostienen que pudo tratarse de una combinación de enfermedades que coincidieron en el tiempo, desencadenando así una epidemia conjunta con efectos devastadores. Actualmente, esta variante particular de Salmonella enterica es extremadamente rara, tanto en Europa como en América. Los casos más recientes han sido registrados principalmente en regiones de África y Asia. 11. ¿Existía una torre de cráneos azteca? Francisco López de Gómara describe un muro erigido con piedras y calaveras frente a la principal entrada del templo de la ciudad. Su narración se basó en los testimonios de Andrés de Tapia y Gonzalo de Umbría, quienes, como cronistas y soldados, formaron parte de la expedición de Hernán Cortés que llegó a la ciudad azteca en 1521. Según López de Gómara, este osario estaba compuesto por cabezas de prisioneros, capturados en guerra, y sacrificados con cuchillos. Aunque durante mucho tiempo se consideró esto como una leyenda, hace 5 años, encontraron 676 cráneos diferentes, y estimaron que la totalidad incluiría entre 30 y 136 más, formando así una estructura circular, con un diámetro cercano a los 60 metros. Para algunos historiadores, este muro tenía como fin castigar y disuadir a los enemigos. Entre los cráneos hallados, se encontraron restos de mujeres y niños. El biólogo antropólogo Rodrigo Bolaños comentó que inicialmente esperaban encontrar solo cráneos de hombres jóvenes, ya que eran estos quienes combatían en las batallas. Sin embargo, la presencia de mujeres y niños supone un descubrimiento significativo. Esto llevó a los expertos a reconsiderar la función del macabro monumento, concluyendo que no necesariamente pertenecía a guerreros enemigos, ni estaba vinculado a la guerra exclusivamente. Se estima que los cráneos pertenecieron a personas sacrificadas durante rituales religiosos aztecas. Según esta nueva hipótesis, la estructura circular sería probablemente un tzompantli, es decir, un altar dedicado a exhibir las cabezas recientemente decapitadas como ofrendas a los dioses, especialmente al sol. Este tipo de construcciones no era único en Tenochtitlán.
Hay registros de edificaciones similares en otros sitios mesoamericanos como Chichén Itzá y Tula. Los investigadores consideran que este posible Tzompantli formaba parte integral de las prácticas culturales y religiosas del mundo mexica. 12. ¿Cómo encontraron la turquesa empleada en los mosaicos? Un aspecto icónico de la cultura mexica era su maestría en el arte de los mosaicos. Estas obras solían adoptar formas circulares creadas mediante pequeñas piezas de piedras preciosas, combinadas para generar figuras complejas. La turquesa es uno de los materiales más destacados que se encontraba en joyas aztecas, puñales ceremoniales o brazaletes. Sin embargo, por años se había debatido el origen de esta piedra, ya que no existían evidencias documentadas de su extracción local. La hipótesis más aceptada sostenía que estas turquesas eran adquiridas mediante comercio con civilizaciones del suroeste del actual Estados Unidos, donde sí se han identificado minas del mineral. En 2018, un estudio científico arrojó nuevas luces sobre este tema. Tras analizar únicamente las turquesas presentes en los mosaicos mexicas, se determinó que estas provenían de tierras mesoamericanas y no de las minas del norte americano como se creía originalmente. Es más, los estudiosos ahora dudan seriamente acerca de la existencia de contactos comerciales entre los mexicas y las culturas norteñas antes de la conquista española en el siglo XVI. Las pruebas mostraron que la composición geológica de las turquesas halladas en los mosaicos difería claramente de las ubicadas en depósitos estadounidenses y coincidía con formaciones propias de Mesoamérica. Este revelador hallazgo no solo resolvió un antiguo misterio arqueológico, sino que generó nuevos interrogantes. Si no hay pruebas claras sobre minas o extracciones locales, ¿cómo accedieron los aztecas a estas piedras preciosas? 13. El Códice Borbónico. Este es un fascinante manuscrito mexica resguardado actualmente en el Palacio Borbón, en Francia, del cual toma su nombre. Este documento fue elaborado por sacerdotes indígenas durante el siglo XVI, presentando a través de ilustraciones vibrantes, un registro detallado de ritos, costumbres y tradiciones culturales del pueblo azteca. Consta de 36 hojas cuadradas, cada una con lados de unos 39 centímetros. Los pigmentos utilizados para sus dibujos mantuvieron su intensidad con el tiempo, gracias al uso de tintes naturales mesoamericanos. El papel utilizado provienen de Mesoamérica y datan del periodo prehispánico. Sin embargo, el otro objetivo del estudio era estimar su antigüedad, si bien se estima que fue realizado entre los años 1500 y 1550. No se sabe si este documento fue terminado antes o después de la conquista española de Tenochtitlán. Pese a los múltiples análisis que se han practicado sobre este códice, uno de los 6 que sobrevivieron las conquistas españolas en Mesoamérica, todavía no se ha podido determinar con certeza su fecha y periodo de creación. 14. Las cajas de ofrendas en el Templo Mayor. A lo largo de las últimas 4 décadas, las excavaciones en el Templo Mayor han desenterrado más de 200 cajas con ofrendas rituales. Se estima que esta antigua construcción tenía hasta 15 niveles antes de ser destruida tras la conquista de Tenochtitlán en 1521 por las fuerzas españolas. Durante siglos, los restos del templo escondieron varios tesoros culturales e históricos que en tiempos recientes han vuelto a ver la luz. Entre estos hallazgos, destacan peculiarmente las ofrendas marinas encontradas junto al esqueleto del jaguar. Los especialistas creen que estos objetos podrían simbolizar el inframundo acuático, un elemento central en las creencias aztecas sobre el ciclo diario del sol y el destino final de los reyes después de la muerte. Es posible también que estas ofrendas, meticulosamente dispuestas por los sacerdotes, fueran presentadas sobre plataformas elevadas durante ceremonias masivas que reunían a miles de espectadores. Aunque los ritos cumplían funciones religiosas importantes, López Luján señala que también podrían haber tenido un propósito más terrenal: servir como herramienta de propaganda imperial. 15. ¿Quién era Cuauhtémoc, el último emperador mexica? Cuauhtémoc fue el último emperador mexica, aunque su reinado fue sumamente breve, abarcando desde 1520 hasta 1521, casualmente durante el tiempo que Hernán Cortés tardó en regresar y culminar la conquista de Tenochtitlán. Con apenas 25 años, Cuauhtémoc asumió el trono tras la muerte de Moctezuma, su primo. Sin embargo, heredó un escenario desolador. La capital del imperio estaba sitiada por las huestes españolas, y su población había sido devastada por una terrible epidemia de viruela traída por los conquistadores. A pesar de las adversidades, Cuauhtémoc buscó alianzas con otras comunidades mesoamericanas para combatir a los españoles. Su resistencia se prolongó durante más de 80 días, aunque solo los tlatelolcas permanecieron leales al gobierno mexica.
las mujeres también participaron activamente en la defensa. A pesar de sus esfuerzos, la caída de Tenochtitlán se concretó el 13 de agosto de 1521, durante la ofensiva liderada por Cortés. El joven emperador huyó con la intención, según algunas versiones, de reorganizar sus fuerzas. Otras narraciones sugieren que escapó por miedo. Sea cual sea la verdad, fue perseguido y capturado rápidamente por los españoles. De acuerdo con ciertos cronistas, Cuauhtémoc imploró a Cortés que lo ejecutara con el puñal que llevaba en la cintura como acto final digno. El conquistador habría perdonado la vida del joven emperador en respeto a la valentía demostrada durante la defensa de su ciudad, según indican las crónicas españolas. Sin embargo, poco después comenzaron los interrogatorios. Los españoles querían descubrir el paradero del tesoro de Tenochtitlán. Cuauhtémoc negó tener información o riquezas, lo que llevó a que fuera sometido a torturas con fuego para arrancarle confesiones. Más adelante, fue bautizado con el nombre de Fernando, y se le permitió mantener el título de Tlatoani, aunque nunca volvió a ser el gobernante independiente de los mexicas. Permaneció bajo la estricta custodia de los españoles, hasta que, en 1525, Cortés lo llevó en una expedición a Honduras, donde fue acusado de conspirar para asesinarlo. Finalmente, fue ejecutado, a pesar de la falta de pruebas contundentes que respaldaran las acusaciones de Cortés. Algunos historiadores, como Fernando de Alba, Ixtlilxochitl, sostienen que la ejecución fue injusta y resultado de una invención por parte del conquistador español. 16. La estructura psicológica de su educación militar. Desde niños, los futuros guerreros eran entrenados no solo físicamente sino mental y espiritualmente. Aprendían a dominar el miedo, el dolor y la muerte. La guerra no era solo combate, sino una vía de ascenso social y trascendencia espiritual, algo que hoy sería considerado una forma avanzada de condicionamiento psicológico. 17. Los silbatos de la muerte. En cuanto a los silbatos conocidos como silbatos de la muerte, se han encontrado desde la década de 1960 en distintos yacimientos arqueológicos de culturas mesoamericanas. La mayoría están hechos con materiales como roca, arcilla o hueso, generando sonidos que imitan el viento o cantos de aves. No obstante, un tipo específico emite un sonido peculiar y espeluznante, semejante a gritos o aullidos, lo que llevó al ingeniero Roberto Velázquez Cabrera a acuñarles el nombre silbatos de la muerte en 1999. Este nombre surgió luego del hallazgo en Tlatelolco del cuerpo de un joven sacrificado de aproximadamente 20 años, con un silbato de cerámica con forma de calavera humana en cada mano. Aunque se han descubierto muchos de estos silbatos en excavaciones aztecas, su propósito exacto aún es incierto. Las hipótesis varían. Algunos sugieren que formaban parte de rituales vinculados a la lluvia o al simbolismo divino. Otros creen que eran utilizados en contextos bélicos para intimidar al enemigo, y hay quienes postulan incluso una función terapéutica relacionada con sus vibraciones sónicas, capaces de inducir estados alterados de conciencia. Estas teorías han sido propuestas basándose en investigaciones como las lideradas por Velázquez Cabrera, quien en 2008 señaló posibles aplicaciones psicodélicas en una conferencia en el Museo del Templo Mayor. Sin embargo, el estudio profundo de estos objetos ha quedado relegado frente a otros hallazgos arqueológicos más prominentes, dejando así el misterio todavía sin resolver. 18. El símbolo profundo de los sacrificios humanos. Para los aztecas, el sacrificio humano no era un acto de crueldad, sino un pacto sagrado con el universo. Creían que el sol necesitaba energía vital para seguir su recorrido diario y evitar el colapso del mundo. La sangre era vista como un alimento divino, una forma de equilibrio cósmico. El misterio sigue siendo si todos los sacrificios eran voluntarios, rituales estrictos, o si existían interpretaciones políticas y de control social más estricto. 19. ¿Cómo preveían eclipses y ciclos celestes? Sin telescopios ni instrumentos modernos, los astrónomos aztecas lograron registrar con precisión eclipses, equinoccios y ciclos planetarios. Su conocimiento se basaba en siglos de observación sistemática del cielo. Lo inquietante es que algunos registros parecen indicar predicciones a largo plazo, como si entendieran patrones cósmicos que aún hoy seguimos estudiando. 20. El significado completo del calendario azteca. El llamado calendario azteca no era solo una forma de medir el tiempo, sino un mapa del destino humano y del universo. Cada día tenía una energía específica, que influía en la vida, el carácter y el futuro de las personas. El verdadero misterio es que no existe una interpretación única y definitiva.
Muchos símbolos aún desafían a los expertos modernos. 21. Los rituales secretos de los sacerdotes de alto rango. Los sacerdotes aztecas practicaban ceremonias que no estaban destinadas al pueblo común. Se cree que incluían ayunos extremos, autosacrificio, aislamiento y estados alterados de conciencia. Algunos rituales jamás fueron descritos en los códices conocidos, lo que abre la posibilidad de que existiera un conocimiento esotérico reservado solo para unos pocos elegidos. 22. El uso ritual y simbólico del cacao. El cacao no era solo una bebida, era dinero, ofrenda y símbolo espiritual. Se utilizaba en rituales sagrados, pactos matrimoniales y ceremonias funerarias. Lo curioso es que ciertas mezclas ceremoniales estaban prohibidas para el pueblo, lo que sugiere que el cacao también tenía un uso ritual más profundo, quizá incluso medicinal o visionario. 23. La tecnología agrícola de las chinampas. Las chinampas eran auténticas islas artificiales flotantes, tan eficientes que podían producir varias cosechas al año. Aún hoy, científicos se preguntan cómo lograron un sistema tan sostenible sin dañar el ecosistema. El misterio mayor es que esta tecnología se perdió casi por completo, a pesar de ser superior a muchos métodos modernos. 24. El papel real de las mujeres en el poder político y religioso. Aunque la historia tradicional destaca a los hombres, existen indicios de que las mujeres aztecas tenían roles clave como sacerdotisas, gobernantes temporales y figuras espirituales. Algunos registros sugieren que participaban en decisiones importantes, pero su papel fue minimizado o borrado tras la conquista española. 25. Los rituales funerarios de los tlatoanis. La muerte de un gobernante azteca no era el final, sino una transformación sagrada. Sus funerales incluían rituales complejos, sacrificios y ofrendas destinadas a acompañarlo en el más allá. El misterio radica en que no se han encontrado muchas tumbas reales, lo que sugiere que podrían estar ocultas o haber sido destruidas intencionalmente. 26. ¿Cómo lograron alimentar a una ciudad gigantesca? Tenochtitlán llegó a albergar cientos de miles de habitantes, algo extraordinario para su época. Gracias a mercados, chinampas y redes comerciales, la ciudad nunca colapsó por hambre. El enigma es cómo lograron mantener este equilibrio sin animales de carga ni tecnología industrial. Acerca del colapso del Imperio Azteca, es innegable que los europeos desempeñaron un papel central. Uno de los factores determinantes fue una epidemia devastadora, probablemente fiebre tifoidea, que diezmó a la población mesoamericana de aproximadamente 20 millones a solo 2 millones. Aunque inicialmente se atribuyó esta epidemia a enfermedades traídas por los conquistadores españoles, como el sarampión o la viruela, estudios recientes han señalado que podría tratarse de una fiebre hemorrágica originada localmente, causada por una cepa letal de salmonella transmitida a través del agua o alimentos contaminados. Si bien no existen datos claros sobre su presencia previa a la llegada europea, las reformas introducidas por los españoles, como la reubicación masiva de comunidades indígenas y sus nuevas prácticas agrícolas, pudieron haber facilitado la expansión descontrolada de esta enfermedad. Por último, cabe destacar los muchos misterios que rodean a la cultura azteca. Durante siglos, las principales fuentes sobre las civilizaciones mesoamericanas provinieron de los relatos y crónicas de los conquistadores españoles, lo que implicaba una visión sesgada y limitada. Aunque estas fuentes ofrecieron datos valiosos sobre aspectos culturales mexicas, también omitieron gran parte de la diversidad y profundidad social e intelectual de estas comunidades. Hoy en día, investigaciones arqueológicas y estudios modernos han permitido una comprensión más amplia y libre de prejuicios colonialistas acerca del legado azteca, ayudándonos a verlos desde su propia perspectiva y redescubrir su verdadero legado cultural e histórico. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y recomendarnos para poder continuar trayéndote lo más insólito de los misterios y enigmas de la historia.